¡Hey! ¿Qué tal? Así me gusta, que estéis bien. Por eso, sed bienvenidos a... Christoph Kitchen. Hoy os traigo una receta muy popular de mi tierra. Además, os traigo la receta que hacía mi abuela. Bueno, más o menos. Mi abuela lo hacía con setas senderuela, o como la conocemos por estos lares, camasec. Hoy os traigo el fricandó, un guiso de carne y setas muy tradicional de mi zona. Y como suele ocurrir con estos guisos tan tradicionales, cada casa tiene su variante. Variantes mínimas, como ponerle una zanahoria, usar vino tinto o vino blanco, coñac o vino rancio, pero todas ellas en común tienen el uso de la ternera y las setas. Las más comunes son la seta de San Jorge o Muxarnó y la senderuela o camasec, aunque no hay ningún problema en hacerlo con la seta de temporada que tengáis más a mano. Aunque nunca, o casi nunca, se usa el champiñón. Por eso hoy os traigo el fricandó de mi abuela con setas de temporada, concretamente con estas fantásticas setas: el rebozuelo, el camagroc y el rovellón. ¡Apuntad bien los ingredientes! Como siempre, los encontraréis en la cajita de descripción. En mi Instagram encontraréis más información sobre las setas y la pieza de carne que estoy usando para hacer esta receta. ¿Preparados? ¡Empezamos! Empezaremos la mise en place cortando las cebollas. ¡Un momento! Tú, que no estás suscrito, suscríbete y dale a la campanita. Empezaremos la mise en place cortando las cebollas en brunoise. En brunoise rústica. O como diría mi abuela, en trocitos muy pequeños. Si queréis hacer una brunoise como Dios manda, en este vídeo os lo cuento. Y como buena mise en place, una vez cortada, la reservamos. Pasamos a las zanahorias. Primero las cortamos a la mitad, después la mitad a la mitad, después bastoncitos y finalmente, ¡pam!, ya tenemos la brunoise rústica lista. Y como no, la reservamos. Les ha llegado la hora a los tomates pera, a los que cortaremos en cuartos. De esta manera nos será mucho más cómodo rallarlos, y una vez rallados los reservaremos también. Os presento la llata de ternera. En algunos lugares se la conoce como espaldilla. Es una pieza que la encontramos en los cuartos delanteros de la ternera. Se caracteriza por ser una carne muy melosa, jugosa y suave, de corte estrecho y con un nervio muy característico. Es una pieza magnífica para guisar. Con la ayuda de una maza, golpearemos suavemente a la carne. Así le romperemos un poco las fibras y la carne será aún más tierna. Aunque cabe la posibilidad de que cuando agarréis la maza os posea el espíritu de Thor y os sintáis como el dios del trueno empuñando el Mjolnir machacando a Loki. Si esto llegara a pasar, mi consejo es que os relajéis, ya que queremos carne tierna y no una masa de carne más parecida a un puré que a un filete. Seguidamente los salpimentamos por una de sus caras. Y os preguntaréis, ¿por una cara? Sí, porque acto seguido los apilaremos, quedando así perfectamente sazonados por ambas caras. Y ahora me preguntaréis, ¿y el último? ¿Qué pasa con el último? Pues muy fácil, lo pasamos por la zona donde hemos sazonado la carne, así recuperaremos la sal y la pimienta sobrante, y así ya tendremos todos los trozos bien sazonados. Aviso: si no sois cuidadosos, el siguiente paso os dejará la cocina hecha una mierda. Aún así, algo tendréis que limpiar. Si alguien conoce un método más limpio para el siguiente paso, que me lo deje en comentarios. Enharinaremos los filetes y con unas palmaditas le quitaremos el exceso de harina, ya que estamos enharinando y no rebozando. Y hacemos lo mismo con todos los filetes. Uy, este no me da la gana, no lo hago. No, con todos. Ponemos una cazuela al fuego. Encendemos el fuego al máximo y añadimos bien de aceite de oliva. Cuando el aceite esté bien caliente, ha llegado el momento de sellar la carne, es decir, la freímos vuelta y vuelta. Y la freímos en tandas de a pocos, porque si metemos toda la carne de golpe, el aceite perderá temperatura, entonces la carne se nos cocerá. Sellarla nos dará un punch de sabor y una jugosidad extra.
Con minuto y medio por cara será suficiente. Pasados los 3 minutos la reservamos, pero jamás encima de un papel absorbente, ya que la carne soltará unas esencias que queremos conservar. Y nada, repetimos el mismo proceso con todos los filetes y reservamos la carne hasta nueva orden. Seguidamente bajamos el fuego al mínimo. En el mismo aceite en el que hemos hallado la carne, sofreímos la cebolla. Le añadimos una pizca de sal para que sude, le damos unas vueltecillas y dejamos que se sofría. Cuando tenga más o menos este aspecto, le añadimos 2 dientes de ajo y, como ya es costumbre, usaremos el picador de ajos. Cogemos el diente de ajo sin pelar, lo metemos dentro, ¡pam! Y ¡pam! Ajos limpios y picados, y sin oler como Simon Belmont. En este punto añadiremos también el atadito de hierbas. Y lo removeremos todo bien. Después de un par de minutos sofriendo el ajo y la cebolla, le añadimos la zanahoria. Y nada, como ya va siendo costumbre, lo removemos todo bien. Cuando el sofrito tenga este aspecto, le añadimos el tomate, en el hueco que previamente habremos hecho. De esta manera no perderemos temperatura en el resto del sofrito. En breve veremos que el tomate ha perdido gran parte de su agua, y que tiene una textura más densa. Es en este punto cuando lo integramos con el resto del sofrito. En este punto añadimos aproximadamente los 100 ml de vino tinto, preferiblemente de un vino tinto que os guste, ya que este influirá en el sabor del plato. Y sin pausa le añadimos los 150 ml de vino rancio. Lo integramos todo bien y tapamos, para que haga chup chup a fuego lento durante 5 minutos. Transcurridos los 5 minutos, añadimos los 150 ml de agua y la integramos bien al sofrito. De esta manera rehumedecemos el sofrito evitando que se nos queme. Tapamos y dejamos que estofe 5 minutos más. Pasados estos 5 minutos le ha llegado el turno al otro gran protagonista de este plato, las setas. Añadimos los camagroc, los robellones y los rebozuelos. Y los integramos con el sofrito. A mí las setas me gustan enteras, pero si queréis cortarlas no pasa nada. Mientras no lo hagáis con champiñones, no pasa nada. Si lo hacéis con champiñones, estos se os aparecerán en vuestros sueños, para atormentaros. Acto seguido, añadimos también los filetes, así como los jugos que hayan podido soltar. Y los integramos con sumo cuidado para no romper las setas. A continuación, añadimos el fondo oscuro de ternera, que ya os enseñé a preparar en este vídeo. Subimos el fuego al máximo hasta que hierva. Probamos un poco y rectificamos de sal y pimienta si es necesario. Bajamos el fuego al mínimo y lo cubrimos de esta manera, dejando un huequecito por el que vaya saliendo el vapor poco a poco. Y nada, lo dejamos haciendo chup chup unos 45 minutos. Mientras el guiso hace chup chup, prepararemos la picada con un puñado de perejil, avellanas, almendras, piñones, picos de pan, un diente de ajo y una porción de chocolate al 80%. A un mortero le añadimos una pizca de sal, así los ingredientes que vamos a machacar no saltarán. Le añadimos los ingredientes antes nombrados y empezamos a moler como si no hubiera un mañana, hasta que no seamos capaces de extinguir ninguno de los ingredientes antes nombrados. Destapamos y cogemos un poco del jugo para mezclarlo con la picada. El hidratarla hace que nos sea mucho más fácil integrarla al guiso. Y nada, pues eso, la integráis al guiso. Una vez perfectamente integrado, dejamos que haga chup chup a fuego lento destapado unos 5 minutos más. Apagamos el fuego. Lo tapamos y dejamos que repose 24 horas, ya que de un día a otro el guiso pasa de espectacular a sublime. Aunque si sois unos ansias y lo queréis consumir ya, dejadlo reposar un mínimo de 30 minutos. Eso sí, si esperáis 24 horas, no me seáis cafres y lo calentéis al microondas. Lo calentáis a fuego muy suave, que después de 24 horas, que son 15 minutos más. Pues bueno, ya solo queda disfrutarlo. Y un consejito, no os olvidéis del pan, ya que la salsa está de muerte.
y una vez la probéis no querréis dejar de mojar pan en ella. Si os ha gustado, dadle un buen like y compartidlo. Y si no os ha gustado, bueno, eso es imposible, a no ser que no comáis carne, porque el plato en sí es un placer para el paladar. No se os olvide seguirme en Twitter e Instagram para mucho más. ¡Nos vemos en el próximo vídeo!